Muy buenas noches. Ya llegamos al día viernes 19 de marzo. Ya dentro de muy poco, el 24, el próximo miércoles, es el aniversario de la resurrección de Óscar Arnulfo Romero, profeta del pueblo. Por ahí nos vamos a ver en el hospitalito. Por eso aquí estamos haciendo el llamado para que no nos dejemos robar la historia. Ali Primera, que nos motivó para tener este programa sobre historia de la historia, nos inspiró porque este venezolano, poeta, revolucionario y cantor, cantó la historia que le conviene a los pueblos del mundo entero. Dio el grito al pueblo para que no nos dejáramos robar la vida, lo que hacemos, para que no la escriban y la cuenten a favor de otros en contra de nosotros, o nos invisibilicen para que no existamos, porque esas historias invisibilizan a la clase opresora, porque ellos ejercen la lucha de clases. Cuando el pobre se defiende, siempre termina de malo, y la historia se escribe como que si los opresores, los explotadores fueran los mejores. Siempre se ponen como benefactores, como los democráticos, como los héroes populares, y al final de su cuento, las generaciones que leen esas historias terminan creyendo que esos eran los buenos, y así se ocultó y se oculta, se deja de mirar los verdaderos constructores, labradores de la historia. El pueblo y sus mayorías son importantes porque desde allí se concibe, desde la clase trabajadora y la pobrería, la vida de los pueblos. No se puede concebir la vida de ningún pueblo, ni la economía de ningún pueblo, si no conocemos, si no desentrañamos la historia de los pobres, que son los que hacen la riqueza, que son los propietarios de la riqueza, que son los únicos posibles. Por eso se le llama obreros, porque hacen la obra. Pues aquí estamos hablando de esas cosas. Esta vez deseamos provocar en cada uno de ustedes oyentes la urgencia de buscar la historia de temas que nos golpean y nos aquejan como pueblo. Así como quisiéramos provocar en ustedes ideas. Por eso, con todo corazón expreso que les agradezco de antemano la atención que presten a estas provocaciones, y aclaro que deseo provocar en ustedes la búsqueda de historia, porque nada existe sin historia. Todo acontecimiento tiene una raíz. Lo que otros vivieron son la base de lo que hoy vivimos nosotros. Nadie ha inventado el pasado, y somos todos fruto del pasado. Pero si no conocemos el pasado, bastante seguro que no nos conocemos a nosotros mismos. Si no hay memoria, no hay historia. Y al no apropiarnos de la historia, solo recordaremos lo que la memoria del opresor nos dicta. Por eso, atención, ojo, seamos nosotros mismos conocedores del pasado, y así podremos conocer por qué somos como somos y por qué somos tan sometidos y tan favorables para que nos sigan manipulando. Ahí va una lista de temas de los que tenemos que recuperar la historia, porque si el pueblo no se apropia del pasado, que se llama memoria histórica,
es un pueblo incapaz de liberarse. El conocimiento del pasado nos da razones, nos da motivos, nos da verdades para conquistar el futuro, porque no hay acontecimiento sin historia. Preguntas, pues, provocadoras. Empecemos. ¿Conocemos la historia de las leyes del país? ¿Conocemos cómo se han ido elaborando? ¿Quiénes son los que hacen las leyes en este país? Simplemente encontraremos que no hay leyes a favor del pueblo. Imagínense, busquen alguna. Hay luzazos de engaño, pero al no conocer la historia de las leyes, las aceptamos tal cual son, sencillamente porque son leyes. Simplemente se dice, es la ley, aunque nos destruyan. El dicho dice que con la misma llave con que se cierra la cárcel, es la misma con que se abre la cárcel. ¿Y acaso no estamos claros que las mejores llaves que existen para meter al pueblo en la cárcel son las leyes? Entonces, hagamos pues, ¿verdad?, de cuenta que solo conociendo las leyes podemos salir de la cárcel. Hagamos la cuenta de cuántos hay en las cárceles. Y de estos que están en la cárcel, ¿cuántos son grandes ladrones? ¿Cuántos son corruptos o inmorales? ¿Están acaso los vendepatrias, los ladrones del poder y de la historia? ¿Están en la cárcel? No, porque ellos bien conocen el uso de la ley. Y por eso luego le quitan la llave a la cárcel. Eso es muy importante. Y peor si se sigue ángeles, porque la corrupción no existe de por sí, existen los corruptos que practican la corrupción. La corrupción en sí no existe. Es como que hablamos de la libertad no existe si no se ejerce. Así, la ley no existe si no se aplica. La corrupción en sí no existe como tal, sino que son los corruptos que la provocan. Bien conocen estos hombres y mujeres y esa clase poderosa cómo es que se le quita la llave a la cárcel, porque conocen las leyes y la historia de las leyes. Y a propósito, preguntémonos, ¿conocemos la historia de cómo se inventó la cárcel? Porque esa es otra gran historia. Buscando, encontramos que los que se apropiaron del poder y la riqueza inventaron la cárcel para poder meter allí a sus víctimas. Y de ese modo, los que inventaron la cárcel, los que tienen la llave de la cárcel, dicen, yo soy justo, yo no soy asesino, yo lo tengo en la cárcel y ahí está vivo, hasta le doy de comer, pero lo tengo en la cárcel, yo no lo tengo amarrado. Ahí no se muere de hambre, soy bueno, pero lo tengo prisionero en la cárcel y al final se puede morir solito, yo no lo voy a matar, él se va a morir en la cárcel. Así es la situación de la historia de las cárceles. Hay que estudiar la historia de las cárceles, un gran invento de la humanidad opresora. Otra pregunta. ¿Conocemos la historia de cómo se formaron los bancos? Aquí solo voy a hacer unas preguntitas de algunos temas. Aquí no hay nada en la vida social que no tenga historia, pero bueno, voy a provocar tal vez de algo que todos conocemos, la historia de los bancos. Fíjense así brevemente que los que fueron acumulando riqueza y al acumular riqueza acumularon fuerza, poder, ofrecieron protección al dinero de los que no tienen fuerza y les dijeron que le iban a proteger su dinero. Y así, de facilito, se formularon leyes y formularon un permiso para ellos para cuidar el pisto de los trabajadores del pueblo. Y entonces tienen permiso para utilizarlo, para prestárselo a otros pobres. Y así se hacen más ricos. Y el banco no lo cuida nadie.
Ellos hacen las leyes. No hay leyes contra los bancos. Y por eso son más libres de ocupar el dinero de los ahorrantes. Pero, ¿cómo no nos dan un pinche interés? Nos sentimos seguros y algunos hasta le agradecemos a los bancos. Así que esto es una historia profunda. Yo aquí solo le estoy sobando el lomo al macho, como dicen. No estoy metiéndome en la historia profunda. Quiero provocar en ustedes jóvenes, en ustedes profesionales, en ustedes hermanos sacerdotes, en ustedes autoridades, que entremos a la historia del banco y así nos sentiremos verdaderamente apropiados de poder hablar. Pero al no conocer esa historia, no hay manera de defendernos ni de unirnos contra la tiranía bancaria. Aquí venimos nosotros a otra preguntita. ¿Cómo es la historia de cómo se formó el dinero? ¿Y cómo se formó el modo de pagar con moneda o con papel, que se le llama papel moneda? Eso es como hablar, ¿verdad?, de un oso hormiguero. ¿Es oso o es hormiguero? Porque come hormigas, ¿verdad? Eso es importante. Todo esto va unido a la historia de los impuestos. Es otra gran historia, pero como no conocemos la historia de los impuestos, pagamos los impuestos y, como dice el refrán popular, impuesto pagado no tiene quite. Así que ya pagó, ya ustedes dicen la siguiente palabra. Pero como hay varios que se enriquecen con talos impuestos, hay quien defiende los impuestos y a quien paga los impuestos. Y también hay otros que no pagan los impuestos. O sea, unos se enriquecen con los impuestos de los que pagan y otros se enriquecen no pagando los impuestos. Pero estos sí se los cobran a los consumidores. Y así, los que no trabajan y que les dimos el voto para que sirvan al pueblo, se sirven de los impuestos del pueblo. Miren, qué bonito, ¿verdad? Así que conozcamos la historia. Oye, hombre, cuántas cosas cambiarían si conociéramos las historias. Por ejemplo, la historia de los salarios. ¿Saben por qué se llama salario? ¿Saben por qué se llama salario? Porque era la medida en base al precio de la sal que se pagaba el trabajo del día. Porque la sal es importante. La sal tiene una gran historia. Antes no habían refrigeradoras y todo se conservaba con sal. La carne, las frutas, todo. En la salud la sal es una cosa muy importante. Y en la historia hubo guerra por la conquista de la sal. Así que ahora nos parece que la sal es una cosa común, ¿verdad? Cualquier cosa. No, pero la sal, bueno, le dio el nombre a los salarios. Y por ahí podemos ir caminando y sacando la historia del capitalismo, imagínense. Porque va surgiendo la historia de los explotados. Porque el capitalismo no puede existir si no explota a otros. Porque el capital no trabaja, quien trabaja es el trabajador, es el que construye la riqueza. El capital es un fruto del trabajo, pero nos han dicho que el dinero es más importante que el trabajador. No, el dinero no se mueve, lo mueve el trabajador. Es como quien dice, yo sigo la corrupción, pero no voy a meter a la cárcel a los corruptos. Yo pienso, bueno, ¿y hasta dónde llega el orgullo si se demuestra tanta ignorancia? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y así pues, frente a ese capitalismo surge la urgencia de los explotados de defenderse organizándose frente a esa explotación. Porque, tomémoslo en cuenta, las primeras sociedades eran más socialistas y no existía el capitalismo. Ese se ha ido formando. El mismo Cristo señala más un camino comunitario socialista
que un camino capitalista. Pero bueno, allí ya se nos va metiendo desde el Imperio Romano, que se ocupó más la religión para dejar sepultada la fe. Y así la religión, que tiene más ritos y más mitos, que son la esencia de la religión, con eso se oculta la fe. Por eso realmente es urgente que conozcamos la historia, porque en los países capitalistas del primer mundo, a esos ciudadanos de ese mundo sí se les enseña la historia del capitalismo, porque allí se creció en ese primer mundo con las riquezas del tercer mundo, que así nos dicen a nosotros, y esos ciudadanos de esos países que conocen la historia de su capitalismo, así defienden el capitalismo para no devolver lo robado a las llamadas conquistas, porque en las conquistas vinieron sencillamente a robar. Por eso, ahí les va Ali Primera, de su inspiración, les va a regalar un poema cantado y una lección cantada. Oigamos a Ali a ver qué nos dice. Historia, al aprender la historia, nos va a servir hasta para defender nuestra fe, porque es importante conocer la historia de las religiones también, porque las religiones, que es muy diferente de la fe, son el conjunto de ritos y mitos que se han ido formando, que por un lado son como folclore del pueblo, pero por otro lado, teniendo la misticidad y el mito, se forman religiones de los pueblos. Y cómo las religiones han sido ocupadas en nombre del dios dinero para domesticar a los creyentes. Cómo se ocupó la religión en la conquista para someter en nombre del dios a los originarios de estas tierras, a nuestros antepasados, a nuestros padres. Mirémonos en el espejo y vamos a ver que tenemos más sangre nativa que de algún extranjero que llegó como pirata a nuestras costas. Somos más hijos de estas tierras. Pero bueno, algunos creemos que porque nos sale una cana blanca, ya somos hijos de algún blanco. Tengamos cuidado. La historia, pues, de la conquista, del despojo, de la riqueza de este continente, esa verdadera historia, como dice Cristo, nos hará libres, porque solo la verdad nos hace libres. Con qué grandiosidad y sencillez nos enseña Cristo. Miren, un pincelazo. La verdad os hará libres. La máxima verdad es conocer la vida, de dónde venimos y dónde vamos, la historia de nosotros mismos. Ese es el camino del reino. En ese reino donde hay paz, cimentada en la justicia, en la libertad, en la igualdad de derechos humanos. Pero nosotros no conocemos eso. Muchos dicen que los derechos humanos hasta estorbo hacen. Porque yo pregunto, hablando de historia, en nuestro país, en nuestra nación, ¿cuándo hemos tenido, a ver si algunos, no sé si yo ya tengo varios años, tengo 66 años, imagínense, ya tengo días de venir comiendo frijoles. Yo no recuerdo, no sé, alguno de ustedes, tal vez sea mayor que yo, hagamos una memoria. ¿Cuándo hemos tenido un país en paz? ¿Conocemos la paz? ¿Cuándo este pueblo ha experimentado la justicia? ¿Alguna vez hemos vivido en una sociedad justa? ¿Alguna vez mayores y menores? Preguntémonos, ¿conocemos lo que es la sensación de la libertad ciudadana o de la igualdad? Realmente este es un país de desigualdades, de opresiones, de injusticias. Porque eso de justicia, libertad e igualdad que los próceres pusieron en el escudo nacional fue para
ellos, para la clase privilegiada y blanca. Nunca se habló de justicia, libertad o de igualdad para los llamados indios. Aquí no ha existido eso. Es unilateral, parcial, como se dice. No hay fenómeno social o fenómeno humano que no tenga historia. Y si se le oculta la verdad al pueblo, la clase que hace lucha contra las mayorías inventa una a su favor. O sea, si el pueblo no tiene una historia, le inventan una para regalársela al pueblo. ¿Cómo se inventan los fantasmas para asustar a los niños? Y se le dice a los niños, no vayas porque allí hay un gran fantasma, sale un gran espíritu. Y así nos han creado al pueblo que solo lo que el poderoso descendiente del conquistador y del extranjero son los únicos que son buenos. Y todo lo que no viene de ellos es fantasma que nos puede asustar. Y de esa manera, así como se manipula a los niños a favor de los mayores, de los impositores, así también se manipula a los pueblos. Y así como muchos dicen que se miente con amor y que hay mentiras blancas, miren, cuando la abundancia de ignorancia es grande, llegamos hasta aceptar las verdades a medias, que son las más grandes mentiras. Bueno, podríamos hablar nosotros de la historia de las ciencias, de la medicina, de la arquitectura, de la astronomía. Y por supuesto, aquí en este continente había ciencia de medicina, de arquitectura y de astronomía. Pero bueno, ¿y cómo todo esto se ocupó para imponer esta ciencia? Se ocupó la guerra, porque el que tenía más poder impondría la voluntad según sus intereses. En refrán nuestro decimos que el que tiene más saliva traga más pinol. Bueno, aquí como que se ha gastado saliva en embadurnar al pueblo. Nada existe sin historia. Nuestra familia también tiene historia, pero no conocemos ni la historia de la sangre de la familia. No llegamos más allá del bisabuelo. Y quizá ni al bisabuelo. Por eso somos tan manipulables. Para que de ahora en adelante, pues ya no nos manipulen. Fortalezcamos el conocimiento del pasado. Heredémoselo a nuestros hijos. Heredémoslo a la familia. Porque conociendo el pasado sabremos dónde estamos parados y qué pito tocamos. Y sólo así podríamos enrumbar el futuro. Y porque ustedes saben que hasta el gato que tenemos tiene historia, hasta el chucho tiene historia. La plantita del jardín ya tiene un pasado y nosotros podemos contar la historia de la plantita. Todo tiene historia y según ese pasado tiene el valor que le damos, porque el valor de las cosas depende de su historia. Por eso dice el mismo refrán popular, miren, lo que no cuesta, se hace fiesta. Entonces, ¿quiénes han hecho la fiesta aquí? A los que no les cuesta. Y así, hasta el que no defendió la guerra, ni expuso nada, hasta ese hoy tienen grandes cargos, tienen grandes posibilidades. Y qué triste es poderles decir que hoy que tienen la oportunidad, compañeros, porque les llamo compañeros, que tienen la oportunidad de hacer algo por el pueblo, no la están haciendo. Están perdiendo la oportunidad histórica de reivindicar a este pueblo tan valiente y tan grande. Porque lo que no cuesta, se hace fiesta. Y a muchos que están en el poder hoy no les costó nada. Y lo poco que hicieron, lo hicieron porque tenían salario para hacerlo. Bueno, es necesario pues conocer la historia. ¿Cuánto sería beneficioso que conociéramos la historia? Porque cuando hablemos con nuestros semejantes, con nuestros cheros, nuestros vecinos, los compañeros del trabajo, con los amigos, todos esos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso, ligerito, le vemos el cobre al vecino, o tal vez no lo ven a nosotros, porque pudiera ser que hablemos con abundancia de ignorancia por desconocer la historia. Bueno,
quisiera entrar en algunos temas así un poco, ¿verdad? Que están en la historia de este momentito para que los discutamos. Después quiero hacer unas invitaciones y algunas denuncias que nos han mandado, porque nos han mandado unas denuncias. Por ejemplo, hoy hay una gran discusión sobre los muchachos que pedían cupos en la universidad. Todavía están hablando de eso. Pero como muchos no conocemos la historia de la Universidad Nacional, al no conocer la historia de la Universidad Nacional, no conocemos tampoco la historia de las universidades privadas, que son las que con facilidad nos ponen en contra de nuestros mismos jóvenes, porque la ignorancia hace que nosotros no estemos seguros de cómo hablar y aceptamos con facilidad lo que venga. El vacío se llena, aunque sea con aire. En vez de hacer una investigación, por ejemplo en este momento, sobre el negocio de la educación y de la tiranía en que someten a los estudiantes de las universidades privadas, se empieza a condenar a unos muchachos. En vez de irse a la raíz, ¿por qué no se le da más presupuesto? Lo que se habla ahora es como talibanes, golpéenlos, métenlos. Y allí vemos nosotros, ¿verdad?, la actitud, con qué facilidad a esto sí se les sale el cobre, como dicen, ¿verdad? Ligeritito, solo hablan de golpe, porque la historia de nuestro país no es una historia de justicia, de diálogo, no. Aquí se ocupó el diálogo solamente como un instrumento oportunista, pero las cosas siguieron no solo igual, después de la guerra estamos peor. Bueno, historia. Hoy también hay otra gran discusión, y ahí, porque lo han magnificado, sobre la ley de los menores. Miren, en este país, los únicos jóvenes malos son los hijos de los pobres, porque los hijos de los adinerados, haga lo que haga, nunca se publica nada de eso, se oculta, se paga. Los dueños de los periódicos no son amigos de los pobres, son amigos de los poderosos. Y si un hijo de un poderoso hace barbaridad y media, eso no se publica. Se discute en este momento, por ejemplo, del último acontecimiento que ha sucedido, pero se ocultan todos los acontecimientos pasados. Porque para que haya fruto debe de existir un proceso que se desarrolla en el tiempo. Eso que vimos y que publicaron en los medios, eso tiene un proceso. Ese muchacho no nació ayer, nació hace 17 años. Y en 17 años, ¿qué le dio la sociedad? ¿Qué le dimos nosotros? ¿Qué nos importan a nosotros los niños de la calle? Pero esos niños de la calle que hoy los vemos insignificantes, dentro de 10 años serán personajes famosos tal vez, porque no comieron a esta edad. Y a nosotros, pues, ¿verdad? ¿Qué nos importa eso? Porque no sabemos el valor de la historia y cómo se va creando la historia. Penoso es descubrir que a las mayorías de este pueblo se le condiciona para que perdamos la memoria y en el olvido entra cualquier historia no verídica. Por eso, al hablar de los menores, delincuentes o no, hablamos de la historia. ¿Quién ha hecho las leyes? Porque a propósito de las leyes de los menores, preguntémonos, ¿en qué gobierno se aprobaron y se elaboraron esas leyes que hoy están en discusión? ¿Dónde están esos funcionarios que firmaron y que aprobaron y que nos dejaron en esta vil desgracia? ¿No será a ellos que hay que aplicarles en este momento como se dice, ¿verdad?, una cucharada de su propia sopa, para que ellos den cuenta de por qué en la historia han dejado una triste historia? Porque hoy vemos con facilidad cómo los gobiernos de entonces anteriores hicieron leyes a su medida y a su conveniencia. Hoy que las resoluciones se les voltean y no las logran acomodar a su medida, entonces hoy se ponen a discutir, y lo que es peor, hacen que el pueblo opine contra el pueblo
porque ellos rechazan la misma legislación que ellos aprobaron. Si aquí las clases poderosas son las clases adineradas son las que los que han tenido el poder son los que han aprobado todo lo que existe en la legislación. Allí no ha llegado ningún pelado. Si los pelados son víctimas buenas, víctimas malas, víctimas monstruosas, todo lo que sea, pero son frutos, no son causa. Hay cosas y casos que hace más de 20 años vienen sucediendo, pero hoy nos encontramos, por un lado, que el nuevo gobierno no tiene valor de enfrentarlos, y por eso es ofensivo que diga: yo atacaré la corrupción, pero no meteré a la cárcel a los corruptos. Y entonces, eso como que es para los de Marte, se van a ir en una nave espacial a saber a dónde. Y entonces, ¿qué se va a hacer con los corruptos? Se les va a decir: miren, dejen la corrupción y sigan ahí donde están. Bueno, no cuesta entender eso, ¿verdad? Por un lado, pues el nuevo gobierno no enfrenta, y los que aprobaron esas leyes y se aprovecharon de eso, hoy rechazan o se hacen los locos. Y por otro lado, el gran pueblo, todavía tenemos esperanzas de que vengan no solo cosas buenas, tenemos esperanzas que vengan cosas nuevas, pero esas son las que no llegan, porque aquí no se votó por cosas buenas. Además de votar por cosas buenas, se votó sobre todo porque hubiera cambios, y el cambio es lo que va a traer eso que estamos esperando. Pero si no hay cambio, van a seguir sucediendo esos asesinatos. Porque hoy, preguntémonos, ¿nos hemos dado cuenta que se está jugando con la necesidad creada en esta sociedad? Porque esas necesidades creadas son las que nos están trayendo la violencia, y distingamos muy bien el delito de la calle, el delito común y el delito institucional. Conozcamos la historia y vamos a ver que el delito institucional, el de las leyes, produce el delito común de los evasores y de los corruptos, y esos corruptos son los que producen la delincuencia callejera. No confundamos el cebo con la manteca. Todos tienen un origen, una raíz. No hay causa sin efecto. Eso es muy importante, ¿verdad? No confundamos, pues, porque al tener oculto el desconocimiento de la causa, confundimos el efecto con la causa. Y así se condena a la víctima o al fruto, y se libera o se exonera al responsable o causante. Y a propósito de eso, queremos denunciar, para que vean que nos mandaron de allá de Cabañas un documento en el que se dice que a propósito de cuando quisieron matar a Ramiro Rivera, que otros tampoco han sido condenados, cuando quisieron matar a Ramiro Rivera, el señor Óscar Mengíbar se llama, hoy ha sido absuelto por el juez del caso, alegando que él no puso resistencia a su arresto. Este señor Óscar Mengíbar es confeso de haberle disparado, pero parece que por algunas influencias nefastas de algún dinero venido de no sé dónde, por ahí anda suelto los que les gusta el oro, la Pacific Ring, pero bueno, así que eso es muy importante. Aquí estas leyes es lo que está produciendo. Cuando se suelta a un delincuente a esta clase, no se dice nada. Pero cuando sucede lo de un muchacho, ahí estamos discutiendo. Lo que se está discutiendo no se debe discutir. Se debe discutir quiénes dictaron las leyes, quiénes mandaron a estos muchachos a la calle, quiénes son los que se robaron el dinero de los presupuestos, no crearon escuelas y que hicieron que los padres y las madres fueran padres irresponsables y fueran madres solteras. Por ahí anda la raíz. Porque a raíz de eso, por ejemplo, nosotros tenemos que denunciar cómo también esta semana, el miércoles, se quiso asesinar en un ataque alevoso, que ametrallaron el vehículo del obispo anglicano, Monseñor Martín de Jesús Barahona.
Su motorista fue baleado en el abdomen. Como dijo muy bien un oyente la vez pasada, como que Troya anda queriendo arder. Aquí no hay efecto que no tenga causa. Hay que descubrir a los causantes. Bueno, aquí se condena con facilidad a las víctimas y se libera al responsable, al causante. Tengamos mucho cuidado, pues, porque cuando se pierde la esperanza, al no conocer la historia, viene lo que se llama, la palabra lo dice, desesperación. Le echaron culpa al desesperado, y así lo va a suceder. Cuando este pueblo se desespera, le van a echar la culpa al desesperado, no al culpable de provocar desesperación. Y así vimos antes, lo vemos desde antes, lo vemos hoy, cómo los que logran llegar al poder se envuelven con la misma cobija de los que venían cobijándose antes. O sea, pues, que ni de cobija cambian. Solo al pobre pueblo trabajador y pobre no le dan cobija en que cobijarse. Bueno, aquí tenemos algunas invitaciones antes de abrir. Hace ya 30 años la resurrección de Monseñor Romero, que vivió en el pueblo, ¿verdad? Y que a propósito de eso queremos decir, ¿verdad? ¿Cuántos saludan con sombrero ajeno? O sea, que ocupan el sombrero de Monseñor Romero para saludar y hasta cobrar apariencias. Y hablar de Monseñor es bonito, es ganancia. A Monseñor no solo se le admira ni se le dicen cosas bonitas, se le imita, igual que a Cristo. Bien, cuánta necesidad y urgencia de conocer la historia. Todos tenemos esa gran necesidad. Y así preguntémonos, ¿qué es más importante? ¿La necesidad del pueblo o la urgencia de la empresa privada? En la historia, ¿quién va ganando? ¿La necesidad urgente del pueblo o la urgencia de la empresa privada? Por eso, invitamos no olvidar que el 24 de marzo a las 7 de la mañana, el próximo miércoles, todos nosotros, el pueblo cristiano de todas las iglesias, de todos los pastores, siempre nos juntamos ahí, una buena cantidad de pastores anglicanos, pastores luteranos, pastores de iglesias no históricas e históricas, así que nos vamos a encontrar en la capilla donde fue asesinado Monseñor, que queda en la colonia Miramonte Poniente, de la calle donde cruza, la calle Toluca, que cruza con la avenida Bernal hacia el lado donde se pone el sol, o sea, el lado de la montaña. Pero mañana 20, sábado 20, a las 5 de la tarde empezará la conmemoración y recordaremos a los muchachos masacrados y desaparecidos en la hacienda Colima, que antes llevaba el nombre de Puente Lempira, que de ignorantes y de abundancia le cambiaron el nombre porque hubo guerra con Honduras, se llamaba Puente Lempira. Dios quiera se lo logremos devolver. En el cruce del río Lempa, allí habrá un encuentro y habrá una eucaristía a las 7 de la noche. Todos debemos de ir para no olvidar, porque queremos denunciar que los asesinos de estos muchachos todavía viven allí y se ufanan de haber matado. Pero esto sucede, ¿saben por qué? Porque nosotros no nos hacemos presentes a estos actos a repudiarlos. Nuestra presencia hará que esa sangre brille y sientan vergüenza de su indignidad de ser asesinos. Allí hay un señor que le dicen de apodo Café Negro, Chepe, es comandante local. Él anda suelto allí, hasta contando cómo fue que los mató. Como que si en este país no hubieran investigadores. Terrible. En cuanto a los crímenes motivados pues por tanta historia, que no se queden impunes. Bueno, abrimos el micrófono para que ustedes puedan también opinar. Disculpen que nos emocionamos, pero había que hablar de la importancia de la historia. Adelante, si hay alguno que quiera. Bueno, así que vamos a ir caminando todavía en el camino de la provocación, porque todos tenemos que sentir la obligación, la necesidad de lo que sucedió en nuestro país. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
Clovis le saluda. Adelante, hermano Clovis. Hermano, fíjese que sus palabras me hacen pensar mucho en la historia. Soy un fiel oyente de su radio y de usted específicamente, y prefiero pensar que el presidente Funes está tomando licor o está haciendo cualquier otra cosa que le confunda. Tal vez no conoce la historia, sí, porque no se le olvidó que el 15 había sido elegido y de que no lo invitaron. Es como olvidarse del cumpleaños de uno. Es desconocimiento. Creo que está tomando demasiado. Yo eso es lo que pienso, porque todos los amigos derechistas con los cuales él se ha rodeado tienden a llevarlo por los vicios. Yo creo que eso es lo que le está pasando, porque se le está olvidando la historia. Se le está olvidando que Cristiani, cuando la Comisión de la Verdad dijo de que había que castigar a los criminales de guerra, Cristiani inmediatamente dijo no, porque vamos a hacer una convulsión social, y entonces le dio a tol con el dedo a la gente y declaró la amnistía, lo que provocó la impunidad en este país. Me llama la atención el presidente Mauricio Funes, porque hace unas declaraciones similares. Él dice, aquí ha habido corrupción, señala que el modus operandi de los corruptos, ¿verdad?, pero los encubre, porque no inicia un juicio penal contra ellos. Yo hoy en la mañana en televisión miraba con decepción al montón de periodistas que se han prestado a la campaña contra los funcionarios del FMLN para dañar la imagen del frente. Y entonces toda es una campaña que la violencia. Yo les dije, esos asesinos que están saliendo ahorita de 16 años es el producto del 20 años del gobierno de Arena. Así que ¿de qué se están quejando? ¿Verdad? Si ellos mismos han encubierto todo este montón de personas que ahorita están delinquiendo. En toda esa campaña que le han tirado al pueblo, que aquí en El Salvador hay un montón de homicidios y todo siempre se ha dado, padre. Usted bien lo sabe. Usted sabe perfectamente bien que la oligarquía de El Salvador ha tapado los crímenes de esta gente, y estamos siempre tapándole los crímenes a los ricos. Y a los pobres hay que meterles 15 años a la cárcel, 30 años y 40 años. Y el pueblo está cansado. Allá en el penal de Mariona, donde me están oyendo, saben perfectamente bien que toda la mayoría que están ahí, de los 15,000 reos que tiene Mariona, o 8,000, todos son pobres. Y el rico que vive en Mariona, a ese no le falta nada, hasta televisión a colores tienen. Entonces yo me pregunto, padre, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el cambio que tenemos? Solo el Frente está cambiando, porque el Frente sí está defendiendo a la población. Los diputados del FMLN se han esmerado porque la población tenga un poquito de alivio, pero siempre la oligarquía traidora de este país se encarga de frustrar los planes de la vanguardia del pueblo. Ahora le digo al pueblo, despertemos, pueblo, no nos dejemos engañar, porque ahorita les está tirando la mentira de que el gobierno es el que tiene la culpa de la delincuencia, y han sido 20 años del gobierno títere de Arena de los Estados Unidos, del imperialismo, que se han esforzado por convertir a nuestro país en un caos. Tenemos un presidente que fue a hacer pacto con el imperio. Tenemos un presidente que está haciendo pacto con la derecha de este país. Después que todos sudamos para que él quedara de presidente y que hubiese un cambio. Hasta ahí, señor Funes, le admitimos. Siga, por favor, se lo pedimos en el nombre de Dios y con la mayor humildad posible, y en nombre de Monseñor Romero. Ese ya está reprimiendo a la clase trabajadora. Padre, le agradezco su espacio. Gracias a usted también. Y le incito a usted siempre a decir la verdad, a seguir los pasos de Monseñor Romero, porque usted es ejemplo de Monseñor Romero. Usted es ejemplo de verdad y es ejemplo de una conciencia, no esta gente que tiene miopía espiritual y mentes estrechas en lo político para siempre decidir a favor de la gente que tiene dinero sin importarle el pobre. Gracias. Buenas noches. École. Bueno, aprovecho para saludar a la hermana Socorrito Arias Gómez, y sobre todo y más al profesor Luis Alonso Renderos y a su esposa Laurita, que siempre están atentos a colaborarnos y que ofrezco en mis misas encomendarlos. La última llamadita, seamos breves para oír una nueva canción a Monseñor Romero.
Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿quién habla? Salvador. Hola, Salvador. Ya nos acabó el tiempo, pero deja ir con lo suyo esencial. Bueno, Hey, ¿qué pasó? Don Salvador, por Dios santo. Bueno, ahí está, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Quién habla? Aristides Rivera. A don Aristides, adelante, brevecito porque ya estamos al filo. Sí, yo solo quería opinar, ¿verdad?, sobre la situación que uno tiene que atacar el mal, venga de donde venga. No seguir prestándonos a defender banderas o personas si estas personas están actuando mal. Hay que atacar el hecho, el mal, la mala acción, venga de donde venga. En este caso, yo donde quiero opinar es que los cambios que esperábamos y que votábamos para el cambio, para mejorar, porque no confiábamos en lo que estaban, no se ven, porque aquí siguen gobernando los privilegiados y los sectores poderosos. Entonces, porque, para citar un ejemplo nada más, último, veamos el problema de los transportistas. La igualdad nunca ha existido ni existe, porque estos transportistas de transporte colectivo siguen haciendo lo suyo. Aquí el Viceministerio de Transporte no es el que la línea, aquí la línea y todo línea que quiera circular, si no lleva lo que hay de los señores transportistas, no existe. Entonces, ¿quién de verdad pone orden? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Bueno, así nos despedimos, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima semana, el miércoles, con Monseñor Romero y esta canción nueva de nuestros hermanos que nos la regalan. Dios los proteja.